Buenas tardes, vamos a presentar el trabajo denominado Religiosidad y Espiritualidad en Mujeres con Cáncer de Mama, revisión integrativa de la literatura, presentado por Alexander Brian Duche Pérez, Fanny Yajira Paredes Quispe, Olger Albino Gutiérrez Aguilar y Caterine Liudua Roldán Vargas. Vamos a empezar con la introducción. Sabemos que el cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo. Y según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen aproximadamente 458.000 muertes, ¿no?, por esta enfermedad. Además, el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres femeninos. El National Cancer Institute advierte de que los valores religiosos y espirituales son importantes, ¿no?, para los pacientes en esta enfermedad. Por ello, es importante también explorar la dimensión espiritual, ¿no?, que tienen los pacientes para el afrontamiento de esta enfermedad. Tenemos que respondernos a la pregunta de qué lugar ocupa la espiritualidad y religiosidad en la manera en que las mujeres con cáncer de mama asumen, significan y también enfrentan esta enfermedad. Entonces, la espiritualidad y la religiosidad, en este caso, por la gran mayoría de mujeres, son percibidas como un soporte emocional y psicológico, ¿no? Los estudios sobre la relación entre la religiosidad y espiritualidad en mujeres con cáncer de mama han mostrado tres grandes líneas de estudio, ¿no? La primera línea de estudio está relacionada a la estrategia de afrontamiento frente a la enfermedad. En este caso, la religiosidad y espiritualidad ayudan a interiorizar, ¿no?, y a aceptar por parte de las mujeres la enfermedad, ¿no?, y de cierto modo minimizar el impacto emocional que causa en los pacientes. En segundo lugar, tenemos a la religiosidad y espiritualidad como bienestar y salud mental, ¿no? Ellos emplean el concepto de lo que es la salud espiritual, ¿no?, a fin de encontrar o explicar ciertas nociones individuales y religiosas relacionadas a lo que es el cuerpo, la salud y también la enfermedad. Y bueno, en la tercera línea habla más que todo de la calidad de vida desde las dimensiones religiosa y espiritual, ¿no? Para explicar más o menos el material y el método, en este trabajo se ha hecho una revisión de la literatura de tipo integradora, realizada aproximadamente, ¿no?, desde diciembre del 2018 hasta febrero del 2019. Lo que se planteó como pregunta central fue ¿cuál es la evidencia existente en la literatura sobre la relación entre la espiritualidad y religiosidad, ¿no?, en mujeres con cáncer de mama? Como vemos acá en el cuadro, este es un esquema resumen de literatura revisada. Para esto se utilizaron algunas bases de datos como es el APA SciNet, EBSCO, Gestor, ProQuest, Wiley, ¿no?, Web of Science y Scopus. Y los términos que o los descriptores que se utilizaron para este trabajo fueron religiosidad, ¿no?, que incluye religión, religioso, religiosidad. El otro descriptor, perdón, es la espiritualidad, ¿no?, en sus variantes de espiritual, espiritualidad, y cáncer de mama, ¿no?, también encontrado como cáncer de seno. Se utilizaron, como pueden ver ustedes, algunos criterios de inclusión, ¿no?, que están definidos por, primero, que sean artículos científicos, ¿sí?, en revistas indizadas, utilizar conference papers y proceedings en idiomas inglés, español y portugués, entre los años de 1992 y 2018. Entonces, al inicio contábamos con 193 trabajos, ¿no?, investigaciones, de los cuales al aplicar estos criterios de inclusión se redujeron a un número inferior, y luego cuando también aplicamos otros criterios de exclusión, ya solamente nos quedamos con 29 documentos. Respecto a los resultados, en lo referente al enfoque metodológico se identificaron 20 trabajos de carácter cuantitativo y 9 de carácter cualitativo.
También encontramos 12 artículos cuantitativos que se desarrollaron bajo el diseño metodológico descriptivo correlacional y retrospectivo, ¿sí? 7 de tipo descriptivo transversal y 1 de tipo comparativo retrospectivo. En el caso de los diseños cualitativos, se identificó que 6 de ellos eran de tipo descriptivo transversal, 2 comparativo transversal y 1 exploratorio transversal, ¿no? Principalmente el lenguaje de publicación de estos artículos fueron en inglés, ¿no? 22 trabajos fueron escritos en este idioma, 5 en español y 2 en portugués. Aparte de eso, las investigaciones fueron desarrolladas más que todo en Estados Unidos, con 15 trabajos. En Colombia encontramos 5, Brasil 4, Irán 2, y Chile, Malasia, Reino Unido con 1. Se trabajó generalmente en las investigaciones cualitativas con menos de 50 casos y respecto a los cuantitativos entre 50 y 200 casos. Respecto al uso de técnicas e instrumentos de investigación, se identificaron que todos los estudios cualitativos emplearon la técnica de entrevista a profundidad, excepto uno, ¿no?, que empleó un grupo focal. Por otro lado, en el caso de los estudios cuantitativos, y para medir el afrontamiento religioso y la espiritualidad, emplearon principalmente 3 instrumentos, ¿sí? El RCOP, o Religious Scoping Scale. Luego tenemos al Multidimensional Measurement of Religiousness and Spirituality. Y finalmente tenemos al Functional Assessment of Chronic Illness Therapy Spiritual Wellbeing Scale. En relación a la discusión y conclusiones, ¿sí?, después de haber leído los artículos, extraído y analizado la información, para responder a la pregunta que nos hemos hecho al principio, se ha organizado los datos en las siguientes categorías, ¿no? El uso del coping religioso espiritual positivo en pacientes diagnosticadas, el uso del coping religioso espiritual negativo en pacientes también diagnosticadas, y el uso del coping religioso espiritual en sobrevivientes. Para describir la primera, podemos decir que ahí, ¿sí?, las pacientes usan la religiosidad y la espiritualidad como un recurso de afrontamiento hacia la enfermedad, en este caso el cáncer, ¿no? Y que, bueno, la religiosidad es vista como una herramienta, ¿no?, para poder sobrellevar esta enfermedad. Aparte, también se encontró que existe una fuerte relación entre el bienestar espiritual y la calidad de vida, ¿no?, lo que produce un incremento asociado con el bienestar físico y emocional de la paciente, ¿no? Aparte que se observa una tendencia en que las mujeres con cáncer de seno son más espirituales que aquellas que no padecen la enfermedad. Aparte de eso, también las mismas pacientes reportaron que tienen un mayor acercamiento y creencia en Dios. Una cosa destacable es también que, ¿no?, la plegaria es la práctica más usada por las pacientes en el caso de sus enfermedades, para sobrellevar sus enfermedades. Además, también se encontró que existe una fuerte relación entre las mujeres diagnosticadas, ¿no?, y un poder superior, que sería representado por Dios, ¿no?, que en realidad ellas no mencionan la fe que les ayudó, ¿no?, en la elaboración de un significado frente a la enfermedad. También les dio cierta esperanza hacia la curación. Esto aunado al apoyo social, ¿no?, de la comunidad religiosa durante el afrontamiento de la enfermedad. Respecto al uso del coping, ¿no?, religioso espiritual negativo en pacientes diagnosticadas, se ha encontrado que, ¿no?, hay mujeres que manifiestan sentirse abandonadas y castigadas por Dios, siendo este un predictor del estado de ánimo negativo y depresivo de las pacientes. En otros casos también se puede usar este coping religioso de manera negativa porque las pacientes, en este caso, ¿no?, sienten un simple rechazo a todo esto, ¿no?, de la espiritualidad y religiosidad, ya sea porque no necesariamente practican, ¿no?, una religión.
el uso del coping religioso espiritual de forma negativa también afecta la habilidad de mantener, ¿no?, una percepción positiva de la salud en las mujeres, lo cual se desencadena en una lucha espiritual, ¿no?, interna, y puede acarrear sentimientos de rabia, confusión y desasosiego. Y es más, las pacientes se cuestionan, ¿no?, las prácticas y las creencias religiosas, sobre todo cuando estas pacientes, ¿no?, están con un cáncer bastante avanzado. Entonces es difícil para ellas tener fe en esas circunstancias. También, bueno, esto del coping negativo está relacionado directamente al bienestar físico, ¿no?, de las personas, llevando esto a un desmejoramiento y también a sentir ansiedad, depresión y estrés, ¿no?, durante su enfermedad. En la tercera parte, el uso del coping religioso espiritual en sobrevivientes muestra que existe un mejoramiento, ¿no?, en el énfasis de la importancia y la trascendencia de la religión y la espiritualidad en las vidas de las pacientes, ¿sí? Sobre todo que ellos hacen o realizan las prácticas de oraciones, ¿no?, como el recurso de afrontamiento, ¿no?, para generarse paz mental, ¿no?, que las distrae generalmente del estrés emocional y los pensamientos negativos, ¿no?, hacia la enfermedad. Las mujeres sobrevivientes, ¿sí?, que mejoraron, ellas mismas se dieron cuenta de que son más conscientes de la vida. Este coping religioso espiritual en estas mujeres sobrevivientes es que las vuelve más conscientes de la vida, ¿no?, y desarrollan un sentido distinto de la vida. Toman la vida como una preparación hacia lo que viene después. Y bueno, toman conciencia de que la vida es muy fugaz. Entonces esto les lleva a realizar más que todo o manifestar conductas saludables, ¿no?, en estos sobrevivientes. Aparte de que ya también mejoran su calidad de vida y mejoran su identidad espiritual. Como conclusiones podemos decir que la religiosidad y espiritualidad están presentes, ¿no?, en los pacientes del cáncer de mama, en todo el proceso de desarrollo de la enfermedad, desde el diagnóstico, durante, ¿no?, el tratamiento y después también de la recuperación. Si hablamos del coping, ¿no?, religioso espiritual positivo para las pacientes diagnosticadas, esto es una forma en que las mujeres afrontan su enfermedad, ¿no?, debido a que en ella encuentran un cierto apoyo de tipo emocional, social. Y aparte que las pacientes depositan, ¿no?, toda su confianza en un ser supremo, esperando tener una ayuda y fortaleza para manejar la situación que están viviendo. Y ven el futuro con optimismo. Respecto a lo que es el afrontamiento negativo, las pacientes empiezan a sentir su enfermedad ya como un castigo divino, ¿no? Y bueno, en ellos crecen lo que son sentimientos de abandono, frustración, desasosiego. Y también se replantean, ¿no?, la relación con Dios que tienen. En cuanto a las pacientes recuperadas, ¿no?, ellas cuentan acerca de su experiencia con el cáncer y que, bueno, durante ese proceso han hecho uso de este elemento espiritual como apoyo, generalmente a través de rezos, de la oración, y bueno, sintiendo que siempre han estado, ¿no?, acompañados y han podido confiar en alguien en todo su tratamiento, ¿no? Si bien es cierto, sentían momentos de fragilidad, encontraban consuelo en la religión, en la fe espiritual, dándose cuenta además de que su vida es de naturaleza fugaz, ¿no?, y que, bueno, todo esto de la religiosidad y espiritualidad lo han tomado como una práctica permanente. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas y muchas gracias por atender a la exposición.